Muchísimas gracias, primero que nada, a la Fundación y Alianza por crear este espacio y generar este espacio de debate. A vosotros, por supuesto, por priorizar este tema en vuestras agendas, que creo que todos tendríamos que hacerlo más y cuanto más lo hagamos, pues también fomentaremos lo que hemos venido a hacer aquí hoy, que es la comunicación y dar a conocer la FP Dual. Yo hago una muy breve introducción antes de darle la palabra a Sara, que es la que trae la chicha y el contenido interesante hoy. Yo quería decir que hace, pues bueno, ya 7, 8 años en Lidl estamos intentando, ¿no? Y hemos empezado a andar en este camino de ofertar programas de formación profesional dual. Entonces, la FP Dual es un tema que traíamos en el ADN, ¿no? Como empresa alemana, pues es algo que lo veíamos como algo muy natural. En 2012, cuando se abre el marco y tenemos la oportunidad de empezar a ofertar este tipo de programas en España, pues nos lanzamos a ello pues con toda la energía, con toda la motivación y pensando que esto pues sería una cosa muy automática, ¿no? ¿Qué ocurrió el primer año? Pues con toda esa energía nos dimos cuenta que se nos quedaban las plazas vacantes y que no habíamos conseguido captar a todos los alumnos que queríamos. Entonces, algo había ido mal. Pensamos, bueno, pues no hemos hecho un branding o una comunicación lo suficientemente adecuada, ¿no? Con lo que el siguiente año nos vinimos otra vez arriba y lanzamos una campaña de comunicación bastante potente. Y otra vez tuvimos un éxito relativo, se nos volvieron a quedar plazas vacantes. Entonces, en ese momento nos dimos cuenta que había algo en la comunicación de los programas que estaba fallando y por muchos recursos que invertíamos en sensibilización, por muchos esfuerzos, no estábamos consiguiendo nuestro objetivo, que era poder llegar a los futuros alumnos e interesarles en los programas, ¿no? Esto más o menos hace un par de años, esta inquietud de no conseguir captar y no conseguir llegar a los alumnos se alineó un poco con una propuesta que nos hace Alianza, pues de organizar un grupo de trabajo que nos permita dar la palabra a los jóvenes, ¿no? Que nos permita conocerles mejor y que nos permita pues, generar quizá iniciativas que estén más adaptadas a lo que ellos esperan de las empresas y a lo que esperan de los centros educativos y de las organizaciones públicas. Pues nos encantó el reto, nos pareció muy bonito y justo lo que queríamos hacer, que era estar más con los jóvenes y escucharles más. Finalmente ellos son los principales actores y sin ellos pues no estaríamos hoy aquí hablando de esta temática, ¿verdad? Y empezamos este camino, esta red de embajadores. El año pasado tuvimos 45 embajadores tanto de Cataluña como de Andalucía y de Madrid. Este año son 52 jóvenes los que nos acompañan en este proyecto. Y la verdad es que nos ha permitido hacer cosas muy variadas. Hemos conseguido, estos jóvenes han conseguido trasladar su mensaje a más de 7.000 alumnos en distintas charlas presenciales. También hemos conseguido hacer mucha campaña en las redes sociales. Y yo diría que este es uno de los puntos donde estamos trabajando más intensamente con ellos, porque no sé aquí quién de vosotros domina el Snapchat, por ejemplo, pero a mí es algo que yo pensaba que yo era muy digital hasta que tuve que empezar a intentar enviar un vídeo por Snapchat y se me cayó el mundo. Entonces, efectivamente, los jóvenes tienen una cantidad de herramientas de comunicación con las que se sienten cómodos y que nosotros quizá en el mundo empresarial nos hemos quedado un poquito más atrás. Entonces, pues bueno, también hemos trabajado intensamente la comunicación. De hecho, no sé si nos seguís a la red de embajadores, somos FP Dual. Si no lo hacéis, os invito a que abráis vuestros móviles, entréis en Instagram o entréis en Facebook y busquéis Somos FP Dual. Nos deis un par de likes, que siempre gusta mucho, y los jóvenes que componen la red os lo agradecerán. En cualquier caso, y ya para no alargarme mucho, una vez que empezamos a trabajar con los jóvenes y a hacer todas estas acciones de comunicación y a reunirles y a un poco plantear, ¿no?, las líneas de trabajo con ellos, nos dimos cuenta que salían muchísimos temas sobre calidad
Nos dimos cuenta que ellos, los propios jóvenes, estaban muy preocupados por la calidad de los programas. Y en ese momento entendimos que tendríamos que darles un espacio para que sean ellos los que comuniquen, para que sean ellos los que nos cuenten qué esperan de la FP Dual. Y es así como empezamos a colaborar con la UAB y con Sara en esta encuesta, en este proyecto de investigación, en la que lo que queremos es darle voz a los jóvenes y que nos cuenten pues, su opinión sobre su propia experiencia y sus propias vivencias en la FP Dual. Entonces, bueno, doy la palabra a Sara para que nos cuente un poquito de los resultados. Pues nada, buenos días a todos y todas. Yo voy a ser muy breve, o al menos intentarlo, que vamos con tiempos muy justos, y lo que os voy a presentar es el trabajo que hemos realizado desde el grupo EFI de la Universidad Autónoma, en este caso Pilar Pineda, que está por ahí, y yo misma. Empezamos hace un año y lo que vamos a presentar es el desarrollo del trabajo en cuanto a la creación del instrumento, es decir, cómo hemos creado la encuesta que ahora mismo pilotamos y algunos primeros datos. Lo que sí que me gustaría antes de presentar los datos es transmitir que estos datos son un pilotaje, con lo cual son datos preliminares que no son representativos de toda la realidad que podemos recoger, ¿no? Con lo cual vamos a dar algunos datos que nos parecen interesantes para generar esa curiosidad y que el año que viene podamos realmente discutir sobre los datos con una cantidad de estudiantes que hayamos recogido que sea relevante, ¿vale? Bueno, comenzamos un poco las primeras ideas, ¿no? Y la encuesta, el cómo se desarrolla la encuesta. Vale, la voy pasando yo. ¿Cómo se desarrolla la encuesta? Comenzamos realizando dos grupos de discusión, uno en Madrid y otro en Barcelona, en el mes de octubre de 2018, o sea, hace un año. A partir de eso realizamos 4 entrevistas individuales también. El alumnado era alumnado de Cataluña, Madrid y Andalucía. Las entrevistas individuales fueron casi todas en Andalucía. A partir de ahí, lo que extrajimos eran 5 ámbitos que nos parecían relevantes, que manifestaban los chicos y chicas que fuimos entrevistando y los que vimos en los grupos de discusión, y trabajamos distintas cuestiones sobre cómo se vinculan con la empresa, cómo acceden a las empresas, cómo acceden a los centros educativos. A partir de ahí, cómo es el desarrollo de la FP Dual en sí mismo, es decir, qué eligen, cómo es su estancia en la empresa, cómo se relacionan con los compañeros, cómo es el seguimiento y evaluación del alumnado, tanto por parte de las empresas como por parte de los centros educativos, y por último, qué piensan sobre qué van a hacer tras terminar la FP Dual, ¿no? Vamos a ver algunas de las preguntas a modo de ejemplo. Y como os digo, el año que viene nuestra idea es presentarlo completo. La encuesta al final está compuesta por 58 ítems. Hay preguntas de sí o no, hay preguntas de respuesta múltiple donde se les dan distintas opciones, preguntas de satisfacción también, donde deben puntuar de 0 a 10, y por último algunas preguntas de respuesta corta, ¿no? Buscando un poco pues, que nos den unas líneas generales, unas ideas que nos concreten más la respuesta y no quedarnos en ese sí o no. Hemos hecho la pasación piloto entre mayo y junio de 2019 y hemos recogido un total de 227 encuestas de Andalucía y Cataluña. Sobre todo, Madrid son muy poquitas, aunque también participan algunas personas, y la mayoría son Andalucía. Por eso decía de tomar los datos con cautela, ¿no? Puede haber cierto sesgo porque el modelo de Andalucía pues, es bastante diferente al de Madrid y es bastante diferente al de Cataluña. Entonces, eso cuando tengamos la muestra representativa ya de cara al próximo año, pues será más sencillo. Poder ver qué cosas están influidas por el propio modelo y qué cosas pues, pueden ser simplemente de FP Dual. Una cosa relevante que sí que me gustaría destacar es que la encuesta está hecha por y para el alumnado. Es decir, estamos pensando en que ellos y ellas puedan aportar su opinión sobre cómo han vivido el acceso a la FP Dual, paso por ella y cómo van a salir de esa FP Dual, ¿no? ¿Qué va a suceder después de que la cursen? Sí nos interesa recogerlo en la medida en la que puedan hacer propuestas que mejoren esa calidad, ¿no? Son los 3 pilares: empresa, centro educativo y alumnado. Y luego las familias, que también surgían esta mañana y sin duda son importantes. En este caso las familias sí que no aparecerán en el instrumento, pero bueno, pues cerramos los 3 pilares como básicos, ¿no?
¿Qué nos dicen, no? Pues, por ejemplo, una de las preguntas era ¿cómo conocéis la FP dual? Y en este caso les dábamos esas opciones y les dábamos la opción otros para que pudiesen decirnos alguna otra cuestión. Como conclusión, la mayoría lo conocen a través del centro educativo donde se matriculan. Lo decía también Lina con el ejemplo que ponía, ¿no? Muchas veces se matriculan y a la hora de seleccionar, seleccionan la modalidad, o cuando se van a matricular y dicen que se quieren matricular en FP dual, pues les informan, en FP les informan que existe la posibilidad de dual. También hay un porcentaje que busca información en Internet, ¿no? Pero la mayoría sería en el propio centro. Entonces sí, nos falta esa parte de cómo llegamos para que no tengan que acudir a un centro, porque ya tienen tomada la decisión de que van a hacer FP y pretendemos que piensen en la FP antes de que realmente lo tengan decidido, es decir, que tomen esa decisión sabiendo que existe. A menudo los jóvenes no participan a la hora de elegir la empresa formadora. Esta es una de las cosas que luego también aparecen como dificultades, ¿no? Hay algunos, un porcentaje del 60% aproximadamente, que sí que manifiesta que tuvo la oportunidad de informar al centro sobre las preferencias, pero otro casi 40% no tiene oportunidad de ello. Con lo cual también el vínculo y la motivación para participar, para hacer esa FP dual, puede disminuir, ¿no? Puedes llegar a una empresa que no has elegido y encontrarte muy bien, o llegar a una empresa que no has elegido y además no te encuentras bien y suma parte de la desmotivación. Los aprendices valoran rotar en la empresa, aunque no siempre tienen la oportunidad. Si hay distintos departamentos, hay aproximadamente un 30% a la que no le dan la oportunidad de rotar, pero sin embargo aquellas personas que sí que rotan en distintos departamentos sí que manifiestan que eso les ayudó a mejorar su aprendizaje, ¿no? La media, por así decirlo, de puntuación de 0 a 10 en cuanto a que sí que mejoran el aprendizaje está en torno a 8, con lo cual sí ven esa mejoría y sí que lo ven como algo positivo. Sin embargo, un 30% no tiene esa oportunidad. Y en cuanto a las relaciones con el equipo, sentirse parte del equipo es importante, ¿no? Todos queremos sentirnos bien en el lugar de trabajo y los chicos y chicas que están haciendo la FP dual también. Y esto también va a influir en que quieran quedarse o no en la empresa formadora. Hay una de las preguntas que es esto: ¿quieres quedarte en la empresa formadora trabajando? Hay un 70% que manifiesta que sí y un 30% que no. Podríamos entrar en las razones, y en las razones que dicen para quedarse en la empresa, una de las principales es sentirse parte del equipo de trabajo. También influye, como veis un poco en los datos, en cuanto a que pues tienen la posibilidad de tener un contrato y un sueldo, o que puedan seguirse desarrollando profesionalmente. Pero el 50%, la mitad de esa decisión, puede estar influida por el clima de trabajo que tienen, ¿no? La mayoría de los jóvenes recomienda la FP dual, y aquí ya llegamos casi al final, es decir, después del paso por ella y de las dificultades que puedan encontrarse, también ven muchas potencialidades y la valoran positivamente, ¿no? Si tuviesen que recomendarla, un 90%, un 80% la recomendaría. Aproximadamente un 15% no, y luego hay un porcentaje de personas que no han respondido. Pero sí es verdad que la mayoría lo recomienda y la puntúa en torno a 8, de 0 a 10, si pensásemos en satisfacción. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de aquí? Pues la propuesta que hacemos, como decíamos, hemos recogido 220 encuestas, son pocas, no son representativas, es un pilotaje para ver qué cuestiones podíamos cambiar en la encuesta y qué tendencias podemos ir de alguna manera orientando, y la idea es hacer una pasación pues a una muestra representativa de más de 1000 personas, es un poco lo que buscamos, en distintas comunidades autónomas. Podrán ser las que ya recogimos o podemos aumentar alguna comunidad autónoma más. Y en definitiva lo que buscamos es pues eso, recoger la opinión de los jóvenes, de las personas que están cursándola y que la valoran positivamente, para que puedan servir también de puente para esas otras chicos y chicas que quieren cursarla, y proporcionar a las administraciones, centros educativos y otros futuros aprendices pues esa opinión o esas sensaciones y vivencias de los chicos y chicas en el paso por la FP dual.
Y hasta aquí sería la presentación de la encuesta. Ha sido todo lo rápida que he podido. Espero haberos transmitido algunas ideas clave, que era un poco la intención, ¿no? Quedarnos como con pequeñas tendencias que podemos ir viendo y luego ya el próximo año con la muestra general pues profundizar en esos 58 ítems que nos dan bastante información sobre qué cosas pueden mejorarse y qué cosas están ya muy bien desde el punto de vista del alumnado de la FP Dual. Y nada, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Sara. Yo destacaría también una parte importante que nos has comentado al principio, y es que toda esta encuesta y estos ítems los hemos construido gracias a las aportaciones de los propios jóvenes. Entonces, yo creo que aquí también el valor y la fuerza del instrumento, que han sido los embajadores los que nos han orientado y guiado en qué aspectos ya son claves para ellos y en qué, ¿no?, patas de todo el proceso deberíamos tocar y deberíamos entrar, porque es donde ellos realmente tienen muchas ganas de decir cosas, tienen muchas cosas que decir, y la verdad es que la participación de los embajadores ha sido clave para desarrollar este proyecto, y además que ellos han sido el catalizador o quien nos ha despertado, ¿no?, este interés por hacer un estudio de este tipo. Han sido los propios embajadores con sus inquietudes y con las cosas que han puesto encima de la mesa. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, y si os parece damos paso a algunos de esos embajadores que están aquí hoy y que quieren compartir también sus experiencias con vosotros. Previamente, antes de llamarles, os pediría, ayer os han explicado que tenemos una app, que podéis entrar en la app y en el apartado de votaciones. Tenéis ahí 3 preguntitas y nos encantaría que nos deis feedback, que nos digáis, ¿no?, nos deis respuesta a estas preguntas, porque luego será también las que estaremos trabajando aquí con los embajadores, ¿vale? Así podemos hacer una comparativa entre qué visión tienen los propios jóvenes y qué visión tenemos nosotros desde las empresas y los centros de estudio. ¿Sí? Pues mil gracias, Sara. Nada. Bueno, si hemos contestado todos a las preguntas, si os parece, empezamos nosotros. ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Bien. ¿Preparados? Sí. Todo como en casa, ¿no? Ya está hecho. Pues, bueno, si os parece, os hago una pequeña introducción. Tenemos a David Avedaño, que está haciendo una FP básica de electricidad con Framat. Sí. Tenemos también nos acompaña también Alejandro Acera, que está haciendo gestión de empresas y logística, y además está haciendo las prácticas en Transfesa. Muy bien. A Nani de Dios, que está haciendo gestión de ventas y espacios comerciales con nosotros, con Lidl. Y por otra parte a Sandra García, que está haciendo, bueno, de hecho ya finalizó, laboratorio de análisis y control de calidad. Y bueno, yo creo que es uno de nuestros casos de éxito donde su empresa, Deripol, también la ha contratado y estás ahora mismo con ellos. Pues estupendo. Tenemos muchas ganas también de que nos contéis todas vuestras opiniones e inquietudes. Entonces, si os parece, empezamos con una de las cosas, yo creo que principales, ¿no? Saber qué hacíais antes de estudiar FP Dual y cómo habéis llegado ahí. ¿Quién quiere empezar? Yo mismo. Venga, el valiente. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, básicamente yo antes de estar aquí estaba en Alemania porque mi padre estaba allí trabajando y entonces pensé que era una buena oportunidad irme ahí para aprender el idioma, que al final es como otro título más, ¿no? Y eso, pues estuve un par de años en Alemania aprendiendo alemán y trabajando. Y ahí, obviamente, donde el sistema dual, como la mayoría sabréis, está muchísimo más desarrollado que aquí, pues tuve la oportunidad de conocerlo y al volver a España pensé, bueno, voy a preguntar a ver si existe algún tipo de grado de FP Dual aquí en España. Entonces me puse en contacto con la Cámara de Comercio alemana aquí, en España. Y para mi sorpresa me respondieron y me dijeron que efectivamente aquí había grados de FP Dual y bueno, me dieron una serie de opciones y así es como empecé, básicamente. Perfecto. Alejandro, ¿tú qué hacías antes? David, perdón. Casi.
Bueno, antes que nada, deciros que gracias a todos por estar aquí. Agradecer a la Alianza por haberme invitado a esta hermosa ciudad de Barcelona. Muy feliz de haber cumplido mi sueño de haber viajado acá. Y bueno, conocí la FP Dual pues básicamente en la ESO. Estaba cursando tercero la ESO. La ESO era un fracaso totalmente. Era expulsiones, partes, todo el tiempo. Estar en casa, incluso me mandaron a hacer trabajos sociales afuera. Y era totalmente un agobio. Y estaba a punto de cumplir los 18 años y me decían, o estudias o para afuera. Jolines. Entonces, pues, gracias a la vida, mi psicólogo me estaba observando desde hace varios años y me dijo, mira, ¿sabes qué, David? Tú tienes que hacer la FP básica. Entonces me enseñó un abanico de posibilidades de la FP básica. Estaba mecánica, tapicería y estaba la electricidad electrónica que decía dual. Entonces, cuando yo vi la dual, me hizo mucha gracia porque pensé que algo refirió a la televisión. Y dije, hombre, a lo mejor voy a estudiar algo con la televisión, ¿no? Porque es electricidad electrónica, televisión y telecomunicaciones. Y me dijo, no, que vas a hacer la FP dual en prácticas en la empresa. Y yo dije, ¡hala, qué guapo! Y entonces me motivé. Me motivé. Y entré. Así de sorpresa, ¿no? Y de sorpresa, sí. Qué bien, es estupendo. Anani, ¿tú cómo conociste la FP Dual? Bueno, en mi caso no es tan divertido como el de David. Yo había hecho una FP normal y estaba en búsqueda de empleo y fue cuando, visitando un portal de estos de empleo, me salió la oferta de Líder que ofertaba una FP Dual. Yo hasta entonces no tenía ni idea de lo que era y fue en la entrevista de trabajo como me explicaron que ellos me ofrecían la oportunidad de formarme en el centro de estudios, haciendo un ciclo superior de gestión de ventas y que iba a hacer las prácticas con ellos en tienda. Y así fue como la conocí. Muy bien. Sandra, cuéntanos. Bueno, buenos días. Yo acabé mi bachillerato científico y decidí cursar la carrera de química en la Universidad de Girona, pero no me la pude compaginar con mis horarios de trabajo y la tuve que dejar. Y la verdad es que me vi muy perdida. Entonces decidí pues, ponerme a buscar ciclos formativos y decidí cursar el ciclo formativo superior de Laboratorio de Análisis y Control de Calidad. Además me habían dicho que este ciclo tenía muchas salidas y la verdad que me lo podía compaginar muy bien con mi trabajo. Así que decidí hacerlo. Y a mediados del primer curso vinieron a hacernos una charla sobre algo llamado FP Dual. La verdad que en mi clase de 30 personas, solo 2 sabían lo que era la FP Dual. Yo no tenía ni idea. Y así fue como conocí la FP Dual. Pues muy bien. Bueno, pues como vemos tampoco hay una respuesta consistente, ¿no? Cada uno ha llegado y ha accedido a la FP Dual de diversas maneras, ¿no? Lo importante es que habéis llegado y que estáis aquí compartiendo vuestra experiencia. Ahora sí, David, cuéntame tú. ¿Por qué crees que la FP Dual sigue siendo tan desconocida en España? A ver, yo creo que la FP básica dual está desconocida en España, principalmente porque España llegó tarde, ¿no? Porque se dio cuenta de este gran potencial que estaba dando resultados en Alemania, Suiza y Holanda y dijo, esto es una bomba. Y España entró de lleno a esta gran oportunidad, a este gran proyecto. ¿Y tú cómo crees que es la manera más efectiva de llegar a más jóvenes? Pues, según mi opinión, creo que la manera más efectiva de llegar a más jóvenes es, en primer lugar, llevar a los embajadores a los centros educativos, a las charlas y contar sus experiencias. Es decir, que ellos mismos han pasado por esa misma fase, que están en su propia carne, que no crean que nosotros por ser de la dual somos los altos, no, que nosotros estamos como ellos y podemos contar sus mismas historias, que somos como ellos. Entonces, darles esas experiencias viene muy bien. Lo segundo, no podemos negar que estamos en un mundo digital. Y es muy bueno saber que si fomentamos la FP dual en Instagram, Twitter y Facebook, vendría de lujo. Y lo tercero es motivar a las empresas a ir a los centros educativos y decir que si quieren trabajar un día en sus empresas, y si a los alumnos les gusta el trabajo en la empresa, decirles que es posible con FP Dual. Entonces creo que vendrá muy bien. O sea, tener esas experiencias, ¿no? en empresa y tener más contacto con la empresa. Sí. Pues, muy bien, muy interesante. Muchas gracias. Anani, ¿cuál crees que es la... Bueno, ¿por qué te animaste a hacer la FP Dual y cuál crees que es la principal razón que podría animar a otros jóvenes a hacerlo? Bueno, en mi caso, como comenté antes, estaba buscando trabajo, pero también quería seguir estudiando, pero claro, no podía permitirme el no estar trabajando porque yo me mudé de Tenerife aquí a Barcelona, ¿no? Entonces tenía que mantenerme.
Y entonces fue cuando encontré con Lidl y a través de la entrevista me explicaron, mira, vas a estar 2 años estudiando, los 2 años van a ser de práctica con una compensación económica, entonces dije, hostia, esta es la mía, ¿no? Y claro, me explicaron en plan que también existía la oportunidad de quedarme dentro de Lidl si las prácticas las hacía bien, incluso crecer dentro de la empresa. Entonces fue esa fue la acción que me motivó, digo, venga, y encima era de comercio, que es el sector que me interesa, la verdad. Y yo creo que eso es un poco lo que les interesa a los jóvenes, es decir, tener experiencia en el sector que les gusta, que por algo lo están estudiando, y el hecho de que a lo mejor se pueden quedar en la empresa a la que están haciendo las prácticas porque forman parte del equipo, no son 3 meses como pasa en la FP normal, sino que estás 1 año siendo un trabajador más. Y creo que ahí, Anaí, también has dado la clave, ¿no? De cosas que ya habíamos visto que habían salido en el estudio, ¿no? La importancia de sentirse parte del equipo, sentirse parte de la empresa y ver esa posibilidad futura de incorporarse, ¿no? Sí. en esas plantillas, en esos equipos. Pues estupendo. Alejandro, ¿qué aspectos crees que desmotivan a los jóvenes para apuntarse a una FP dual? ¿Qué les echa para atrás? A los jóvenes, bueno, yo creo que es un poco, aquí lo que habría que destacar es el reconocimiento, ¿no? En el nivel de, por ejemplo, si nos vamos a la universidad, estar reconocida internacionalmente en casi cualquier lado. Y, por desgracia, la FP Dual, por ejemplo, si yo me quiero ir a un país que esté fuera de la Unión Europea, va a ser muy difícil que consiga un sitio donde reconozca la FP Dual. Por suerte, en lo que es la Unión, estamos cada vez reconociéndola más, hay bastante reconocimiento, no sé a nivel Europa en general si esto está tan en auge, pero en definitiva yo creo que habría que saber los puntos fuertes de la universidad, claro, o sea, la gente primero no la conoce en general la FP Dual, pero una vez eso, tenemos que tener claro que es una opción igual a la universidad, que tiene sus puntos fuertes, como por ejemplo la inserción laboral, que es notablemente más alta, en torno a un 70%, si no me equivoco, respecto a la universidad, que es un 57% más o menos. Y bueno, y te da unas herramientas de trabajo, que eso es lo más clave, yo creo, de la FP Dual, que no vas a conseguir en el aula nunca. O sea, que tú estés trabajando con tus compañeros, te digan cómo tienes que hacer X fórmula en caso de estar, por ejemplo, en mi caso, en oficina. X fórmula, X atajo para llegar a donde quieres llegar, ¿no? Pues eso es algo que no vas a conseguir fuera en la universidad y hay que revalorizar esos puntos. Alejandro, ¿y tú te sientes reconocido al hacer una FP Dual por tu familia, por tus amigos? Sí, respecto a eso es un problema bastante grande el hecho de que muchas veces los adultos nos intentan empujar a hacer una carrera universitaria. En mi caso, por ejemplo, a ver, mis padres estaban totalmente de acuerdo con que hiciera una FP, pero sí que mi madrastra intentó empujarme, ¿no? Tenía todavía esta concepción antigua de... La universidad, ¿no? La universidad, pero entonces vas a hacer universidad, porque yo a nivel personal tenía esa posibilidad. O sea, yo ya he hecho el bachillerato y realmente me habían admitido, también había optado por universidad, pero decidí que el grado que estoy haciendo es mucho mejor. Más. Me interesa más, tiene muchos más plus, o sea... Muy bien. No tiene comparación con lo que iba a hacer si no hacía esto. Pues perfecto. Bueno, interesante también el cómo, ¿no? los adultos y el entorno te pueden dirigir hacia un lado o hacia otro, ¿no? Pues muy bien, muchas gracias, Sandra. Cuéntanos, en tu caso, ¿qué consejo le darías a las empresas o a los centros educativos para captar, ¿no? el interés de los jóvenes? Bueno, yo creo que en mi opinión, para captar el interés de los jóvenes al programa de FP Dual, una cosa muy importante y que casi nunca se da el énfasis necesario es hacerles ver a los alumnos que en este camino no están solos en ningún momento, que siempre van a estar acompañados. Y es ahí donde aparece un poco la figura del tutor de la FP Dual, tanto en los centros educativos como en las empresas. Yo creo que el tutor tiene un papel fundamental. Por ejemplo, en las empresas, ¿no? Este tutor pues, tiene que hacer que el alumno se sienta cómodo en todo momento, como hemos dicho antes, que se sienta uno más del equipo, que es algo fundamental. Y en el centro educativo, pues el tutor tiene que llevar a cabo pues, todo el papeleo, los contratos, saber la situación de cada alumno, porque cada alumno es un mundo, saber a qué empresa va a ir cada uno, hablar con esa empresa cuando sea necesario, resolver cualquier duda que se nos puedan plantear a los alumnos.
Y entonces, para mi opinión, si hay que dedicar, bueno, o hay que dejar a una persona que se centre 100% en ese tema, en los centros, yo lo vería estupendo, porque en mi caso, ¿no? Y hablándolo ayer con nuestros compañeros, hay jóvenes que no han tenido una buena experiencia con el tutor de la dual y se han visto solos y eso no es bueno, hay que sentirse acompañado en todo momento y sentirse uno más. Obviamente, como ha comentado mi compañero David, la publicidad es súper importante para atraer a los jóvenes. Las redes sociales, hoy en día los jóvenes estamos todo el día enganchados a las redes sociales, sobre todo Instagram, porque Facebook ya se ha quedado un poco obsoleto. Instagram, hay que hacerse cuentas de Instagram. Y seguirnos. Somos FP Dual, por favor. Y bueno, eso, las redes sociales, charlas en los institutos, charlas incluso en las empresas, porque los trabajadores tienen hijos que se pueden encontrar en ese punto de la vida, como nos hemos encontrado creo que nosotros, perdidos, y poderle transmitir, pues mira, han venido a hacernos una charla, hijo, busca información sobre esto que me han explicado. O carteles o spots publicitarios en la radio. Yo creo que hay que trabajar la difusión en general. Muy bien. Yo creo que también has dicho algo bastante interesante que ha salido mucho en los grupos que hemos hecho con los embajadores, y era el hecho de hacer charlas en las empresas, ¿no? Porque hemos difundido y hemos hecho un gran trabajo llegando a estos 7.000 jóvenes haciendo charlas en centros educativos, pero quizá tenemos pues mucho margen y posibilidad de trabajo en las propias empresas, sensibilizando a todos los empleados y a las plantillas de las organizaciones en que pues, ¿no? todos tenemos hijos, conocidos, primos, familiares, y que es una opción muy válida y vosotros aquí lo representáis, ¿no? El hecho de que puede ser un éxito. Yo, si os parece, tengo algunas preguntillas más y pues aquí puede responder el que le apetezca, porque hemos visto también antes en el estudio que salían algunas inquietudes interesantes entre los jóvenes, como el hecho de rotar por los departamentos. ¿Vosotros habéis tenido esta oportunidad? ¿Lo habéis hecho? Contadnos un poco. ¿Quién le apetezca? Bueno, yo en mi caso no he tenido la oportunidad de rotar, porque yo entré en el departamento de control de calidad. ¿Vale? Pero que es más o menos lo acorde a que he estudiado. En mi caso tampoco veía necesario rotar porque los otros departamentos son muy diferentes a lo que yo he estudiado. O sea, en tu caso, en tu especialización, preferías Pero yo veo estar estupendo que en otro caso pues se rote porque es más aprendizaje para el alumno. Ananito, ¿algo que añadir? Bueno, yo no he rotado todavía, en teoría en segundo sí, pero a mí sí me gustaría rotar porque soy una persona que las tareas repetitivas pues me aburren, necesito cambiar de aires un poco. Muy bien, muy bien. Bueno, esto también, la importancia, ¿no? de que las prácticas te permiten hacer ese tipo de cosas. Sí, otras actividades y demás. ¿Qué opinión tienes, David? ¿Cómo lo ves? Yo la verdad es que aún no he tenido ninguna rotación, pero hombre, si quieren rotar y tienes un poquito de aprendizaje, pues no viene mal. Muy bien. Pues eso que te llevas, ¿no? Claro. La mochila. En tu caso, ¿cómo ha sido, Alejandro? Yo he tenido suerte en el sentido de que quería rotar y he rotado un montón. He pasado por un montón de departamentos y básicamente estoy muy contento. Y yo creo que esto de rotar o no rotar, obviamente cada cual tiene su interés. A lo mejor, como mi compañera, pues quieres quedarte más en un departamento concreto y no quieres rotar tanto. Yo creo que ahí la figura del tutor también es bastante clave a la hora de que esto se tiene que comunicar y lo tienen que tener muy en cuenta, y que sea más bien la decisión del alumno de si quiere rotar, que pueda hacerlo, es importante que pueda hacerlo, según mi opinión, y también, si no quiere, obviamente, que pueda estar en el departamento en el que quiere trabajar. Claro. Otro tema interesante era, bueno, en tu caso, Sandra, ya formas parte de la empresa formadora, pero en vuestro caso, ¿os gustaría quedaros a trabajar en esta empresa o preferís, oye, ganar la experiencia y continuar el camino hacia otra empresa? Yo, por ejemplo, mi duda es más si voy a estar en España o no voy a estar en España justo después. Si no estoy en España, no, por desgracia. Pero en principio, si me quedara en España, sí, yo me quedaría en mi empresa. Estoy bastante contento con ella. Muy bien. ¿Vosotros qué tal? ¿Qué contáis sobre esto? Vale, gracias. Nani. No, yo no tengo pensado quedarme en mi empresa porque sé que tengo más capacidades para estar en una mejor, por ejemplo, en Iberdrola. Muy bien. Oye, pues está estupendo. Está muy bien.
Bueno, está muy bien. Es decir, la FP Dual te está dando todos ¿no? el trampolín como para que puedas llegar a cumplir tu sueño. Sí. Pues estupendo. En tu caso, Dani, cuéntanos. En mi caso depende. Me gusta Lidl como empresa, pero yo quería trabajar más en un sector más de oficina y demás. Es decir, si fuera en un campo de tienda, pues no me interesaría, pero ya en oficina sí. Muy bien. Bueno, pues está muy bien también ir descubriendo lo que más te gusta mientras vas practicando, ¿no? Que esto también creo que es una de las grandes ventajas que nos ofrece la FP Dual. Pues bueno, ya para acabar y tampoco robar muchísimo más tiempo, ¿tenéis algún mensaje final que queráis comunicar ahora que tenemos aquí, ¿no? A toda esta gente de centros educativos, de organizaciones, de empresas? ¿Algo relevante que queréis decir? Bueno, básicamente sería repetir un poco lo que ya se ha comentado, ¿no? Que apuesten por la FP Dual, que es un sistema que realmente funciona, que provoca por las estadísticas bastante satisfacción en todas las partes que lo provocan y que además son las tres, ¿no? Son centro, son empresas y somos nosotros. O sea, al final es conseguir el talento que necesitan las empresas y eso es lo que se diría win-win, ¿no? Eso es. Muy bien. Yo sobre todo diría eso, que toda ayuda es poca para difundir la FP Dual, porque yo hablo por mí, ¿no? Yo me vi muy perdida y no tenía ni idea de este camino. Pensaba que era bachillerato y universidad y la verdad que es válido también, pero estaría súper bien que todos los jóvenes tuvieran que pudieran contemplar esa oportunidad. Así que toda ayuda es poca para difundir y que entre todos pues lancemos la FP Dual más alto. Bueno, en mi caso diría que cuando exista la figura del dual en una empresa, que se la apoyase bastante, que no es una carga, no es el becario al que le das las tareas que nos gustan, sino que le enseñéis que es uno más, que puede aprender mucho, que tiene la capacidad de que tiene ganas, es joven y está ahí porque quiere de verdad y no se le tome como un mueble, sino que de verdad se le apoye porque puede crecer bastante dentro de la empresa. ¿Algo más que añadir? Vale, sí. Este mensaje es más para los jóvenes, ¿no? Venga. Que yo he tenido esta experiencia, que por lo general la sociedad está pensando que el éxito es bachillerato y universidad. Y si hay alumnos que hacen eso, pues muy bien. De verdad es que se lo ha currado y lo he estudiado. Pero por ejemplo en mi caso, que he estado muy agobiado y no he encontrado la salida, decirles que no está solo, que la FP Dual os va a ayudar y vamos a encargarnos de ir a cada sitio de España y a por ellos a ayudarlos. Muy bien, qué bonito. Qué bonito. Pues la verdad es que yo creo que todos vosotros sois los embajadores, estáis haciendo un trabajo de difusión tremendo. Creo que en vuestras manos está, ¿no?, el que podamos llegar a cada vez más jóvenes con vuestros testimoniales y con vuestras experiencias y efectivamente estáis haciendo una labor muy muy importante y también por eso agradeceros por estar hoy aquí, por contarnos vuestra experiencia, pero también por formar parte de la red de embajadores, por estar ahí un año más en el caso de Sandra, por vosotros por ser la nueva generación de red de embajadores y por ayudarnos a compartir este mensaje. La verdad es que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y antes de despedirnos, queríamos aprovechar de como estamos aquí haciendo comunicación y queremos comunicar cada vez más en las redes sociales, pues si os parece, igual como cerramos el foro del año pasado, nos hacemos un selfie con el público de fondo, ¿os parece? Vale. ¿Sí? Pues venga, vamos allí. Ir a verlo a las redes sociales. Somos FP Dual, seguidnos. Venga, a ver, el selfie más famoso del mundo. ¿Vas para allí? A ver, que me falta uno y allí que vamos. Hacemos un par, ¿no? Venga. Muchas gracias.